Trastornos de la personalidad. Un trastorno de la personalidad es un patrón duradero y permanente de la experiencia interna y del comportamiento, que se aparta de las expectativas de la cultura del sujeto. Se trata de un fenómeno popularizado y poco flexible que se mantiene estable en el tiempo y que por lo general inicia en la adolescencia o en la edad adulta temprana y da lugar a malestares o deterioros. El DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, dedica un capítulo entero para hablar de estos trastornos de la conducta, en el que incluye los distintos tipos de trastornos de la personalidad reconocidos hasta el momento, los cuales mencionaré a continuación. Trastorno de la personalidad paranoide. Trastorno de la personalidad esquizoide. Trastorno de la personalidad esquizotípica. Trastorno de la personalidad antisocial. Trastorno de la personalidad límite y el trastorno de la personalidad histriónica. Si ya te picó el bichito de la duda y quieres saber más sobre los trastornos de personalidad, entonces no olvides darle like a este video, suscríbete a mi canal y compártelo con tus amigos, así más personas podrán saber de esta información. Ahora sí, siéntate cómodo y disfruta lo que viene a continuación. Como venía diciendo, el DSM-5 incluye diversos tipos de trastorno de personalidad en su manual, como el trastorno de la personalidad paranoide. Este se denomina así por cumplir con un patrón de desconfianza y suspicacia, de manera que el que lo padece interpreta las intenciones de los demás como malévolas. El trastorno de la personalidad esquizoide es otro claro ejemplo. Este cumple un patrón de distanciamiento de las relaciones sociales y una gama restringida de la expresión emocional. El trastorno de la personalidad esquizotípica. Este cumple un patrón de malestar agudo en las relaciones íntimas, de distorsiones cognitivas o perceptivas y del comportamiento excéntrico. El trastorno de la personalidad antisocial, a su vez, es un patrón de desprecio y violación de los derechos de los demás. El trastorno de la personalidad límite se caracteriza por ser un patrón de inestabilidad de las relaciones interpersonales, de la imagen de uno mismo y de los afectos, con una impulsividad muy marcada. El trastorno de la personalidad histriónica, por su parte, es un patrón de emotividad y de búsqueda de atención excesivas. El trastorno de la personalidad narcisista, un patrón de grandiosidad, necesidad de admiración y falta de empatía. El trastorno de la personalidad evitativa cumple con un patrón de inhibición social, sentimientos de inadecuación e hipersensibilidad a la evaluación negativa. El trastorno de la personalidad dependiente es un patrón de comportamiento de sumisión y adhesión relacionado con una necesidad excesiva de ser cuidado. El trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva es un patrón de preocupación por el orden, el perfeccionismo y el control. También existe otro tipo de diagnósticos que se incluyen en el DSM-5, como el cambio de la personalidad debido a otra afección médica. Este es un trastorno de la personalidad persistente que se sospecha que se debe a los efectos fisiológicos directos de una afección médica, por ejemplo, una lesión en el lóbulo frontal. Otro trastorno de la personalidad especificado y trastorno de la personalidad no especificado se agrupan en una categoría que se compone de dos situaciones. La primera, un patrón de la personalidad del individuo que cumple los criterios de un trastorno de la personalidad y que presenta rasgos de varios trastornos de la personalidad, pero que no cumple con los criterios para ningún trastorno específico de la personalidad. O la segunda, un patrón de la personalidad que cumple los criterios generales para un trastorno de la personalidad, aunque se considera que la persona tiene un trastorno de la personalidad que no está incluido en la clasificación del DSM-5, por ejemplo, el trastorno de la personalidad pasiva-agresiva. Los trastornos de la personalidad se distribuyen en tres grupos basados en las similitudes de sus descripciones. El grupo A está compuesto por los trastornos de la personalidad paranoide, esquizoide y esquizotípica. Los individuos con estos trastornos suelen mostrarse raros o excéntricos. El grupo B
Se compone de los trastornos de la personalidad antisocial, límite, histriónica y narcisista. Las personas de este grupo se caracterizan por ser exageradamente dramáticas, emocionales o erráticas. El grupo C aglutina los trastornos de la personalidad evitativa, dependiente y obsesivo-compulsiva. Los individuos con estos trastornos suelen ser ansiosos o temerosos. Cabe señalar que este sistema de clasificación, aunque es útil en algunos contextos de investigación y docentes, tiene serias limitaciones y no ha sido validado de forma consistente. Por otra parte, las personas usualmente se presentan con trastornos de la personalidad de diferentes grupos. Las estimaciones de la prevalencia de los distintos grupos indican un 5,7% para los trastornos del grupo A, un 1,5% para los trastornos del grupo B, un 6,0% para los trastornos del grupo C y un 9,1% para cualquier trastorno de la personalidad. Esto muestra una frecuente coincidencia de los trastornos de los distintos grupos. Por otro lado, los datos de la encuesta epidemiológica nacional 2001-2002 sobre el alcohol y las afecciones relacionadas apuntan que aproximadamente el 15% de los adultos estadounidenses tienen al menos un trastorno de la personalidad. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que cada vez son más quienes padecen de este tipo de trastornos? ¿O piensan que se ha mantenido así desde la antigüedad? No olvides dejar tu comentario acá abajo. Conmigo será hasta la próxima.